Síganme, por favor. Declamando con Rodrigo Correa Palacio. Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Síganme por favor, declamando con Rodrigo Correa Palacio, el programa radial que pretende resaltar el arte de la declamación y la poesía como parte de la cultura popular antioqueña. Hoy estamos desde el municipio de Sonsón, Antioquia. Y nuestra invitada especial del día de hoy es Vilma del Socorro Cárdenas Gómez. Vilma aceptó muy gustosamente participar de esta serie porque ella está relacionada con la cultura, la educación y todo lo que tiene que ver con la poesía. ¿Quién es Vilma? Bueno, ¿quién es Vilma? Vilma es una docente del técnico industrial Antonio Álvarez Restrepo. En estos momentos trabajo en primaria y ya llevo pues aproximadamente 30 años de servicio. Y soy una enamorada de la cultura, de la poesía, del cuento y de todo el tipo de manifestaciones del arte. Yo siempre he considerado que a un estudiante no solo se le debe trabajar lo académico, sino que mientras nosotros trabajemos el arte con ellos, vamos a tener estudiantes sensibles y estudiantes pues que van a ser, digamos, seres integrales. ¿Y cuál es tu campo en la educación? ¿En primaria todavía son integrados o matemáticas, social? No, yo trabajo grado primero. Sí me ha tocado en algún momento por profesorado, y generalmente me corresponde trabajar en el área de lengua castellana, también la de inglés. Pero ya hace mucho rato estoy con un solo grado y en este año como pues me correspondió grado primero. Bueno, este es uno de los programas más bullosos que vamos a tener porque precisamente están en celebraciones del colegio. Sí, claro, esta semana estamos en la Semana Industrial, justo estamos celebrando 73 años de la institución en la cual laboro y aparte de ello pues hay un encuentro de egresados de las promociones desde el año 1951, que fue el año en que pues, el colegio se fundó. Les voy a contar, lo que pasa es que en estos momentos están ingresando muchas de las promociones de nuestro colegio, como les decía, desde el 51, entonces, mejor dicho, es toda una fiesta. La industrial convoca a todo el municipio. Hubo una Antioquia grande y altanera, un pueblo de hombres libres, una raza que odiaba las cadenas y en las noches de sílex ahorcaba los luceros y las penas de las cuerdas de un tiple. Siquiera se murieron los abuelos, sin ver cómo semellan los perfiles. Hubo una Antioquia sin genuflexiones, sin fondos ni declives, una raza con alma de bandera y grito de clarines, un pueblo que miraba las estrellas buscando sus raíces. Siquiera se murieron los abuelos, sin ver cómo afemina la molicie. Hubo una Antioquia en que las charreteras brillaban menos que los paladines, una tierra en que el canto de la cuna adormecía también a los fusiles, una raza con sangre entre las venas, pero sin sangre niña en los botines. Siquiera se murieron los abuelos, sin ver los cascos sobre los jazmines. Hubo una Antioquia en que las hachas eran blasones de la estirpe, una tierra de granos y de espigas, de cantos y repiques, una Antioquia de azules madrugadas y tardes apacibles. Siquiera se murieron los abuelos, sin sospechar el vergonzoso eclipse. Hubo una Antioquia en que la cruz de Cristo llenaba el corazón de los humildes, una tierra en que el pan era sin llanto y el calor del hogar sin cicatrices, una raza de hombres que tenían el alma buena y la conciencia simple,
siquiera se murieron los abuelos frente a la dulce paz de los trapiches. Hubo una Antioquia donde la esperanza medía su estatura en las raíces, una raza de hombres que ignoraban la blanda sumisión de los rediles, un pueblo campesino de patriarcas con poder en la voz, no en los fusiles. Siquiera se murieron los abuelos, sin ver omnipotencia en los alfiles. Hubo una Antioquia de mineros fuertes, de arrieros invencibles, de músculos que alzaban el futuro con vara de mimbre, una raza enfrentada a la montaña con tesón de arrecife. Siquiera se murieron los abuelos, sin la sensualidad de los cojines. Hubo una Antioquia donde la alegría retozaba en los ojos infantiles, un pueblo que crecía en las campanas de las torres humildes y respetaba el grito de la sangre y la virginidad de los aljibes. Siquiera se murieron los abuelos creyendo en la blancura de los cisnes. Hubo una Antioquia de himnos verticales, de asadas y clarines, un pueblo que veía en las estrellas dorados espolines y le rezaba a Dios mientras la luna templaba la nostalgia de los tiples. Siquiera se murieron los abuelos con esa muerte elemental y simple. Esta algarabía tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy con Vilma y es pues ese tiempo de colegio, esas herramientas que las profes se esmeran por utilizar para que se nos queden en la cabeza un montón de información y muchas veces lo hacen a través de la poesía, de la rima. Contanos tu experiencia al respecto. Bueno, en todas las escuelas en las que yo he trabajado, siempre trato de inculcar en los niños lo que es la poesía. Me gusta mucho la trova. Bueno, lo que yo llamaba trova, son coplas según eso lo que yo hago. Porque yo las escribo para todo evento. Yo me invento pues las coplas. Y yo las llamaba trovas. Cuando un profe de repentismo me hizo la claridad. No, repentismo, la trova es repentismo. Lo demás es copla. Entonces yo hago copla. También hago poesía, pero me enfoco más hacia los sonetos. Escribo cuentos, me gusta mucho hablar sobre lo que son las tradiciones, es decir, enfocarme como en el costumbrismo. Pero para los sonetos sí me inspiró el dolor de la ausencia, de la muerte de un hijo. Entonces a partir de ahí escribí y siempre los mantenía guardados, nunca mostraba. De pronto no sé en qué momento fue que alguien pues como que me propuso mostrarlos y después de eso he participado en algunos programas aquí en el municipio y he mostrado pues ya algunos de mis escritos. También me gusta participar con cuento en el concurso de Confama, Antioquia Reimaginada. Pues no he ganado, pero ahí lo he hecho. Y a nivel municipal sí he participado también con cuento y en ambas oportunidades quedé con un segundo puesto. Pero no, digamos, yo no tengo una preparación en ello, porque yo soy empírica, me gusta mucho. Y eso que yo hago se lo muestro a mis niños. Entonces yo, por ejemplo, trabajo con ellos la poesía, pero yo primero les declamo para que ellos vean y les guste, que pues les guste no solo que como algo de la clase, no, sino que sea algo que a ellos les va a servir en cualquier momento de la vida. ¿Y qué tipo de poesías o qué tipo de declamaciones utilizas para los niños? No, trabajo es poesía infantil, pero me enfoco mucho en los libros de secretos para contar, no sé si los conoce, que son pues, eso los dan para el área rural. Y yo siempre he discutido eso porque para nosotros es pues son muy interesantes. Entonces, de secretos para contar, yo tomo mucho, por ejemplo, el pobre Don Pancho, el pobre Don Pancho que vive en su rancho con su mula negra, su vaca barcina, su perro, su gato, su alegre cochina y otros animales de igual condición. Hoy está sufriendo con honda tristeza que tiene Don Pancho, dolor de cabeza. Pobrecito Pancho de mi corazón.
Esa es una parte, pues, y se las declamé hace poco y varios de mis estudiantes que son de grado primero se las aprendieron. Se enganchan fácil los niños con la poesía. Mire, a tal punto que voy a hablar un poquito más de la experiencia más reciente, porque todo grupo que ha pasado por mis manos ha trabajado los poemas. A Rafael Pombo, por ejemplo, mis estudiantes saben La pobre viejecita, se saben El renacuajo paseador, y aparte de declamarlo, hacemos la representación, los caracterizamos. Y ya llevamos eso a todo un contexto, digamos, lo integramos con todas las áreas del conocimiento. Entonces miramos por qué, por ejemplo, el renacuajo, cómo es esa metamorfosis de la rana. Entonces nos vamos prendiendo de la poesía, tanto por el gusto estético de ella, como finalmente lo que podemos sacar y con las áreas que lo podemos relacionar. Y eso lo he hecho, pues, todo grupo que ha pasado por mis manos ha tenido esa experiencia. Pero ahorita estoy con primero. Y justo hace 2 semanitas efectuamos una actividad que se llama Martes del Arte en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago. Y la primera parte de ese programa cultural fue un recital. Entonces yo empecé y ya 9 de mis niños declamaron cada uno un poema. Y cada uno de esos poemas eran relacionados con las diferentes áreas. Entonces ellos, pues declamando hermoso, si viera como esa habilidad histriónica, esa capacidad de ellos empezar a darle matices afectivos a la voz. Eso es una experiencia que no tiene, pues, como realmente, a veces uno no sabe ni cómo describirla. La emoción que se siente ver a estos niños de 6 y 7 años declamando hermoso. Entonces, sí, la verdad, es algo que me llena. Y seguro que más de uno de los que están aquí enfiestados tocando la corneta pasaron por tus aulas y se acuerdan de todas esas poesías. Claro, le cuento que, por ejemplo, en estos momentos acá hay una escritora sonsoneña que ya ha publicado, no sé si es 1 o 2 libros, trabaja con la Casa de la Cultura, se llama Alex Nicole Alzate Giraldo. Y esta niña, pues ya cuando hizo el lanzamiento del libro, fuimos muchas personas. Y me pareció muy emocionante cuando ella, ante los que habían ahí, les dijo: soy escritora gracias a mi profe Vilma, porque fue mi profe de lengua castellana y ella me sirvió como ejemplo, y soy escritora porque ella me inspiró. Entonces para uno es muy gratificante. La rima ayuda a la recordación, definitivamente. Definitivamente. La rima ayuda a que el niño desarrolle más la memoria. ¿Y sabe también para qué la utilizo? Para mejorar problemas de pronunciación en los estudiantes. Me he enfocado en los trabalenguas y en la rima precisamente para eso. Porque, por ejemplo, los chicos que yo tengo ahora son niños de pandemia. Y quiéralo usted o no, sí incidió en el lenguaje. Entonces, porque eran niños que estaban encerrados, que tenían más poco espacio, más poca gente con la cual compartir y la cual adquirir como un bagaje en su léxico. Entonces son niños que entraron en su mayoría con problemas de pronunciación y muy fuertes. Entonces empecé con los trabalenguas, justamente también de secretos para contar. Son el mejor. Claro. Y con el mejor para soltar, no, pues yo creo que todos, pero por ejemplo, yo conozco un trabalengüero lenguiligero, trabalengüero trasnochador. Entonces, uno como ellos y otros muchos. María Chucena techaba su choza y un techador que por allí pasaba le dijo: María Chucena, ¿techas tu choza o techas la ajena? Ni techo mi choza ni techo la ajena, yo techo la choza de María Chucena. Entonces con ellos y con la rima trato de mejorar con los niños esa pronunciación. Y digamos no se logra con todos, pero sí hay avances muy significativos. Y ya a otro nivel, ya está la poesía más profunda, con menos rima, que vos también la practicás y la escribís. Escribo sonetos, como le dije ahorita, pero sí siempre me ha cuestionado algo. Qué bueno que uno como escribiera sin tener que tener tanto en cuenta la métrica, ¿cierto? Tantas cosas que son como algo que lo sesgan para escribir. Mire que pues por lo menos ya hubo después, que ya no es solamente escribir en verso, sino también en prosa, el poema, ¿cierto? Entonces ahí se empezó como a dar un poquito más de libertad. No obstante, siempre son muchas las normas y entonces cuando uno se tiene que someter como a la norma, a veces de pronto limita, porque cuando uno escribe poesía, uno está mostrando sentimientos, pensamientos, emociones. Y de pronto eso sí lo sesga un poquito. Entonces yo he pensado muchas veces, qué bueno uno poderse salir de la norma,
y simplemente escribir por el gusto de escribir. Y a mis niños yo pues les trabajo como mucho eso. Cuando les enseño como en primero a leer y a escribir, yo les digo, es que ustedes aprenden a leer y a escribir es porque piensen que están degustando el más delicioso helado del sabor preferido, de chocolate, de lo que sea. Entonces, la lectura y la escritura son eso, son algo que nos debe deleitar, no algo que nos debe como amarrar, frustrar o hacer sentir temor. Del año 78, ¿cierto? Trajiste algo tuyo para compartirnos. Sí, aquí traje algunos de mis sonetos y bueno, les cuento que lo que le decía ahorita, pues lo que me inspiró a mí como para los sonetos realmente fue la muerte de mi hijo. Entonces empecé como a desahogarme en la escritura, a hacer una catarsis a través de la escritura, pero finalmente no era ni una catarsis porque yo lo guardaba para mí. Entonces era como ese mismo dolor seguir ahí. Cuando lo compartí por primera vez y hubo manifestaciones muy bonitas de muchas personas que tienen conocimiento sobre el tema y que gustan de la poesía, una de ellas es esa de la Esther, sobrina justamente de don Rodrigo Correa. Cuando yo leí el primer poema delante de un público y estaba ella, sus lágrimas salieron a flote y me decía, no, profe, usted escribe. Y yo lo llamo simplemente, lo que son cuentos, yo los llamo solo narraciones. Y a mis sonetos yo los llamo intentos de soneto. Entonces ella me dice, no son intentos, son sonetos. Y yo no, pues como yo no soy escritora propiamente, pues entonces yo los llamo así, intentos de soneto y solo narraciones. Recuerda que vamos a tener desfile de industriales, antorchas, ya pasé como a una etapa un poquito. El último que hice, lo hice como mirando el arco iris con sus colores y ver que pues que mi tristeza tiene en algún momento ya pues que pasar porque hace ya muchísimos años. Entonces ya lo trabajé con el arco iris como ese símbolo de que quiero pasar a otra etapa, ¿ya? Entonces este se llama Muerte. Maldita eres muerte implacable, la vida de mi hijo te llevaste, sin importar la pena que causaste, por eso hoy te llamo miserable. Para muchos un alivio ha sido, de enfermedades, padecimientos. Para mí, solo causa de tormentos, angustias, pesares he padecido. Muerte malvada, eres atrevida, poco o nada te ha importado arrebatar su diminuta vida. Muerte enemiga te considero, espero con el devenir del tiempo mi dolor se torne perecedero. Este es un soneto llamado Muerte. ¿Vos le recomendás a las personas en general que escriban como forma de catarsis, de liberación? ¿O solo lo tomas como ejemplo para tu caso? No, yo pienso que si las personas hacen eso, sí aminoran su dolor, porque pues es una forma de expresarse. Entonces, en lugar de solo verter lágrimas, entonces de pronto pues las palabras pueden servir para eso. Es que las palabras sirven para todo, para herir, para enamorar, o para hacer ese ejercicio de sanación. ¿Nos vas a compartir algo más? Sí, les voy... De la muerte de mi hijo a mí me quedó como un trauma. Por ejemplo, el sonido de las sirenas para mí es mortal. Yo siento una sirena de una ambulancia y me parece pues muy... De una vez vienen como todo a mi mente. Que no suene la sirena. Volver a percibir jamás quisiera de una sirena el sonar terrible, que me turba, me vuelve irascible, no me deja pensar claro siquiera. Invade mi mente la evocación, sin regreso, viaje inesperado, ver tu cuerpecito recuperado, la fe perdida en vana ilusión. Yo, en el trayecto mientras sonaba esa sirena ensordecedora, creía en un Dios que te sanaba. Él decidió llevarte a su lado. Te dejó hoy libre, vuela muy alto. Hoy la sirena cruel no ha sonado. Bueno, estamos hoy desde Sonsón con la profesora Vilma y toda su experiencia alrededor de la poesía y nos está compartiendo pues ya parte de su producción y entonces viene ahora ya la parte más colorida y más positiva, o positiva siempre es, pero más colorida. Sí, cuando me puse a escribir mi último soneto, estaba invitada a un evento en la Casa de la Cultura. Entonces,
Dije yo no, pero voy a cambiar un poco, voy a mostrar, porque es que mi corazón también tiene que sanar. Nosotros no podemos estar, aunque yo tengo uno que se llama herida eterna, yo quiero que ya no sea eterna, que yo recuerde más a mi hijo por todo lo alegre y no por ese dolor que me generó su partida. Entonces, tengo al arco iris como si el arco iris sale en medio de la lluvia y en medio de la tormenta o anunciándola. También genera como cierta calma, cierta tranquilidad, esa difracción, tantos colores tan hermosos que tocan como el alma, ¿cierto? Que penetran a través de los ojos, pero llegan al alma. Entonces quise hacer este soneto y dice así: arco iris. Altruista el sol retorna a fulgir, con ahínco grises nubes traspasa y colma las y colma las almas de esperanza de que pronto la calma va a surgir. Cual buen augurio, al poder salir, su luz difracta en 7 colores, y el arco iris por todos lares la paz trae, no es eterno el sufrir. Mágico encanto hoy resplandece, llega el alivio a la tristeza, colorido jardín que enternece. Espectro de luz le has devuelto, sin egoísmo y naturalmente, la dulce vida a un corazón muerto. Bueno, ¿y de dónde viene esa vena poética y tan sensible frente a las letras? La verdad, no sé. Mi papá y mi mamá fueron seres muy hermosos, muy humildes. No tuvieron la oportunidad de estudiar mucho. Pero mamá, por ejemplo, nos contaba que ella en la finca tocaban tiple. Cuando pues el hecho de que no hubiera televisor era una ganancia muy grande y que no existieran muchos medios que distraen. Entonces ellos se reunían en el corredor a tocar tiple, los hermanos, y aprendían también de manera empírica. Entonces yo creo que de pronto, y ella tocaba tiple, entonces yo pienso que de pronto por el lado de mamá pudo haber pasado eso, pudo haber llegado, no sé, pero a mí siempre, siempre me ha gustado mucho. Y a mis hijos, tengo muchos, que cuando usted me preguntó quién es Vilma, me faltó decir que también es madre de 7 hijos, uno de ellos falleció, pero son 6 hijos vivos. La mayor con 38 años, la menor con 22. La declamación incluye un montón de cosas que van más allá de las letras. Claro, claro, porque es usted ponerle todos los matices afectivos a esa voz para que eso salga bonito y para que toque. Aparte de eso, usted tiene que gesticular, usted debe tener como esa habilidad histriónica para mostrar lo que usted está expresando. Más que las palabras, van entonces las expresiones, los gestos. Mire que pues siempre se ha dicho que un gesto dice más que 1000 palabras, ¿no es cierto? Y eso se hace. Uno gesticula, uno explica y eso se pega para todo ya, porque entonces uno siempre tiene que estar mostrando. Y eso trato de inculcar en mis niños. Me fascina. Una mamá me decía en estos días, profe, porque ¿cómo hace usted? Porque es que Salomé empezó y ella, ay, mi cumpleaños, y ella hablaba y ella... Y yo, claro, es que todo eso se los enseño porque un poema, si no se expresa de esa manera también con las manos, con los ojos, con todo su rostro, con todo su cuerpo, no va a tener de pronto sentido. Todo eso es a lo que vos le llamás matices afectivos. Claro, esos matices, es cuando usted está hablando de algo triste, pues, pero usted lo hace riéndose, pues, hombre, no va a tener como sentido. Esos son esos matices que usted le da y que usted hace sentir las palabras. Sonsón ha sido una tierra de letras, definitivamente. Escritores insignes con textos insignes en Antioquia. Y también declamador, uno de los declamadores famosos fue aquí. ¿Lo conociste, lo escuchaste, lo trataste? ¿O qué sabes de Rodrigo Correa Palacio? Pues yo trabajé mucho tiempo en zona de Sonsón, pero lejana, que es San Miguel. Entonces yo me perdí como esa oportunidad de conocerlo físicamente, pero sí me encanta escuchar sus poemas. Es que esa voz era única. Él expresaba y sobre todo lo que más me fascina es justamente eso, que a través de esa voz mucha gente conoce lo que son las tradiciones, las raíces, lo que mucha gente nunca debiera olvidar. Y también es una cosa que inculco en mis estudiantes, uno nunca olvida sus raíces. Entonces cuando, por ejemplo, yo escribí algunos cuentos
Un cuento de ellos era Amisilo el Herrador, mi abuelo, él erraba. Yo quisiera que todo el mundo a través de la escritura y de, no solo pues del poema, de todas las manifestaciones de la escritura, usted pudiera contar esas historias y que eso no se perdiera. Eso hacía don Rodrigo a través de los poemas, no solo de los que él declamaba, sino de lo que él escribía. Él siempre defendió. En vano no era el programa Arrieros Somos, ¿cierto? Entonces, no, pues admiración hacia él. Y la familia pues, prácticamente heredó mucho de ese talento de él, claro. Bueno, estábamos hoy con esta gran invitada, la profesora Vilma. Al fondo, la bulla de muchos de sus exalumnos que seguramente recordarán más de una de las poesías que recitaron al lado de la profe y en los actos culturales y todo. Pero a nuestros oyentes y al planeta en general, ¿qué le recomiendas vos referente a la poesía? Pues, ¿qué les recomiendo? Que se dediquen primero a leer poesía. Esa relación de buen lector con el que declama o que simplemente lee es obligatoria. Es total, claro, porque usted puede tener sus ideas propias y de hecho es muy importante, pero también cuando usted lee a otros, usted conoce a otros a través de la escritura y sobre todo pues a través de la poesía, que es lo que estamos enfocados hoy. Obviamente la relación es muy estrecha, es estrecha total. Si usted no ha leído un poema, de pronto no va a gustar mucho de él o de escribirlo, ¿cierto? Hay que leerlo, hay que conocerlo. Y muchas veces no se trata ni siquiera de entenderlo, es solo de disfrutarlo, de introyectarlo y ya. Pero sí es muy importante esa relación. Yo no puedo escribir si no sé leer. Y el consejo, ¿cuál es mi consejo? Cuando se sienta alegre, cuando se sienta triste, cuando sienta cualquier tipo de emoción, lea poesía, escriba poesía. Y cuando uno empieza a, digamos, a plasmar sus sentimientos en un texto escrito, como el poema, usted definitivamente va a hacer lo que decíamos ahora, una catarsis, va a desahogar muchas de sus cosas o simplemente va a descubrir el escritor que tiene dentro y va a disfrutar. Estén seguros que la poesía se disfruta, la poesía se vive y la poesía se siente. ¿La humanidad habría podido llegar a donde está sin poesía? No creo. Es más, si mucha gente se hubiera dedicado a leer poemas o a escribir poemas, de pronto no había entrado en otras situaciones complejas que dañaron su vida. Y yo conozco de personas también, por ejemplo, que han estado en centros, en las cárceles o en fin, y se dedican a trabajar con la poesía y sus corazones sanan y salen siendo personas nuevas que realmente van a entrar nuevos a una sociedad. Entonces, para mí la poesía es sanación. Yo lo resumiría así. Si usted está enfermo, si usted quiere sanarse, escriba eso que siente, escríbalo. Profe Vilma, muchas gracias, y a los que nos escucharon en este episodio, pues nos escuchamos prontamente. Chao, gracias. Otra vez vamos a tener retretas en los parques. ¿Cuánto hace que no asistimos al hermosísimo y extraordinario espectáculo? De chicos, íbamos a las retretas de la banda de mi pueblo los domingos a las 10 de la mañana, dirigida por el maestro Bertulfo Sánchez, aguadeño él y de grandes conocimientos. Y esa asistencia era vistosa, cerca a los músicos para que éstos pudieran observarnos bien. Nosotros, gamines entonces, nos dedicábamos a devorar guayabas agrias y a chupar limones, ostensiblemente haciendo el característico gesto de lo ácido de dichos condimentos en nuestra cara. Los pobres músicos se hacían agua y los instrumentos de viento se llenaban de saliva. La retreta se fracasaba hasta que el policía escolar nos sacaba del parque a zurriagazos unas veces y otras de nuestras sensibles orejas. Ya de cachaquitos. Acabamos de escuchar. Síganme, por favor. Declamando con Rodrigo Correa Palacio. Agradecimientos a Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Museo Sonoro Digital,
emisora Juventud Estéreo. Hasta pronto.